El Señor es bueno. Gloria a su nombre. Vamos a orar, hermanos, por comenzar. Bueno, les voy a pedir de favor que puedan acompañarme en sus Biblias al libro de Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y en esta ocasión voy a pedirles, vamos a leer un poco atrás. Nuestro texto de hoy nos vamos a enfocar más en Filipenses 2 del 1 al 11, pero vamos a comenzar leyendo en este momento desde el versículo 27 del capítulo 1. Entonces, si pueden seguir con su mirada, voy a hacer la lectura. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, siendo expuestos a tu palabra. Esto no es cosa ligera, Señor. Señor, ser expuestos a tu palabra no es cualquier cosa. Porque de todas las personas que hay en este mundo, en este preciso momento, a ti te plació que nosotros escucháramos tu palabra. No los que están afuera en las calles, conduciendo sus autos, en sus casas viendo televisión o comiendo, sino nosotros. Es una gran responsabilidad, así como un privilegio. Entonces, te ruego, Señor, que nos concedas el tener todos nuestros sentidos atentos a tu voz, no a la voz del predicador, ni mucho menos distraídos por las circunstancias ajenas, sino atentos a tu voz. Te rogamos que abras nuestro corazón y que tu palabra pueda penetrar lo más profundo de nuestro corazón, para que nos quebrante, para que nos desarraiga de nuestras preconcepciones, para que podamos rendirnos a ti como tú nos lo requieres, que podamos obrar fruto de la palabra que sea sembrada en nosotros. Oh Señor, en tus manos está que nuestro corazón sea buena tierra. Por eso lo entregamos a ti y te rogamos que tu Santo Espíritu haga, Señor, que esto sea posible. Yo, Señor, soy débil,
Estoy lleno de errores. Por eso te ruego que hables a través de mí y que hables con poder, que pueda predicar, Señor, por tu gracia con poder a tu iglesia. Todo esto te lo ruego, Señor, por amor de tu nombre, por amor a tu iglesia y por tu misericordia, en el precioso nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén. Hermanos, como mencionó el hermano Jason hace un momento, hace una semana fuimos exhortados y animados por el pastor John Wagner en el amor unos a otros. Y él mencionó, el hermano Wagner, que solo podemos amarnos los unos a los otros siguiendo el ejemplo de Cristo. Debemos amarnos como Cristo nos amó. Y hoy, por gracia de Dios, por su providencia, nos estará tocando escuchar su palabra, continuando con la misma enseñanza, de otra manera. Así que dispongamos nuestro corazón, hermanos, para ver qué tiene el Señor, por qué el Señor está enfatizando tanto en nosotros, pero cada uno de nosotros pensando para nosotros mismos: ¿por qué, Señor, me estás hablando esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo de reconsiderar? Esta mañana alguien me envió un video que considera cómo piensa este mundo. Y en este video aparecía una persona como si fuera la mamá de un pequeño, y su pequeño no estaba prestándole algo a un compañerito, y esta mamá le decía al compañerito: debes prestárselo, préstaselo, sé compartido. Y entonces llegaba otra mamá y decía: oye, no le enseñes a tu hijo esas cosas, lo estás enseñando a ceder a los deseos de los demás. Y ella decía: no, le estoy enseñando a compartir, le estoy enseñando a amar, le estoy enseñando empatía. Y la otra persona insistía: no, le estás enseñando a ceder a los demás. Él debe de aprender a amarse a sí mismo. Y le decía: él debe de aprender a que él es primero que los demás. Y esta mamá y la otra mamá insistía: no, es que le debo enseñar esto. Y al final, hermanos, vemos que este mundo lo que está todos los días diciéndonos, y más de varios años para acá, es: ámate a ti mismo antes que a los demás. ¿Sí o no? Tú eres primero. La persona más importante de tu mundo eres tú. E incluso en iglesias que no son nuestra iglesia, otras iglesias, he escuchado que dicen: para que tú puedas amar a los demás, debes de aprender a amarte primero a ti mismo. Hermanos, nosotros ya nos amamos, y nos amamos demasiado. Si no fuera así, no pecaríamos tanto. Pecamos tanto porque nos amamos tanto que buscamos satisfacer nuestros deseos. Y luego, si partimos de esto, entonces ¿cómo puedo amar a mis hermanos y cómo puedo mantener la unidad con mis hermanos? Entonces el mensaje de hoy me gustaría que comprendiéramos que para comportarnos de manera digna, con unidad y amor en la iglesia, debemos ser humildes. Y para ser humildes debemos mirar a Cristo y seguir su ejemplo. Voy a repetir el punto. Para comportarnos de manera digna, con unidad y amor en la iglesia, debemos ser humildes. Y para ser humildes debemos mirar a Cristo y seguir su ejemplo. El contexto en el que está hablando aquí el apóstol Pablo a los filipenses es un contexto de la iglesia local. El amor y la unidad en la iglesia local. Pero no por eso vamos a decir que se remite únicamente a la iglesia local. Entonces, si mi esposo o mi esposa no es cristiano, no es cristiana, o no viene a la iglesia, a él no debo de amarlo, como aquí dice. Con él no debo de humillarme, como aquí dice. O a las personas de afuera de mi familia, o del trabajo, o de la calle, no. Con ellos no, solo con los de la iglesia, porque aquí el contexto es la iglesia local. No, hermanos. En todo caso,
el contexto es tú, cristiano, tú, hijo de Dios, ¿cómo debes comportarte de manera digna? Dice el primer versículo del capítulo 2, comienza diciendo, por tanto. Si comienza diciendo por tanto, quiere decir que dijo algo antes, ¿verdad? Porque yo no pude haberme subido aquí al púlpito y comenzar diciéndoles, por tanto, hermanos, y ustedes, ¿qué dirían? Pues, ¿qué me dijiste antes? ¿Por tanto de qué? ¿De qué estás hablando? Así el apóstol Pablo, como dice por tanto, tenemos que ver qué le dijo antes a los que están escuchando o leyendo. Y entonces por eso comenzamos a leer desde el versículo 27. Él dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ok, él está hablando, ustedes deben de comportarse solamente como es digno del evangelio. Muy bien, está dando una indicación. Está diciéndole, ustedes cristianos de la iglesia de Filipo, ustedes cristianos de la iglesia del Redentor, compórtense como es digno del evangelio. Pero no lo deja así nada más. Él dice cómo pueden hacerlo, ¿sí? Y adelante en los siguientes versículos, bueno, en el mismo versículo dice, ya sea que esté ausente, oiga de vosotros, y dice que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, la primera cosa que demuestra que un cristiano está viviendo de manera digna del evangelio es que hay unidad, que están firmes en la unidad, que están en un mismo espíritu, que están combatiendo unánimes. Hermanos, si alguien viene de afuera, de otra iglesia o de la calle que no conoce a Cristo y nos ve comportarnos la dinámica unos con otros, para que esa persona diga, ellos son dignos de lo que están predicando, o sea, del evangelio, lo primero que debe ver, dice aquí el apóstol Pablo, es que están unánimes, que están unidos. Es lo primero. Y después continúa diciendo, ¿cuál es otra señal para demostrar que estamos viviendo de manera digna del evangelio? Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Qué es indicio de perdición? ¿Que estemos unidos? No, es que va a decir otra cosa en el siguiente versículo. Dice, esto que voy a decir para los de afuera, para los que no están en Cristo, es indicio de que Dios no está contigo. Para los pecadores, cuando te ven en lo que sigue adelante, dicen, ¿no que tienen Dios? ¿No que su Dios los guarda? ¿Qué es esto de lo que está hablando? Pues dice en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido, les es dado como regalo, les es otorgado, ¿qué? Que tengan mucha prosperidad. Eso dice. Que todos vivan en salud. Eso dice. ¿Qué dice? Que también dice, no solo que creáis, sino que padezcáis. Dice, no solo que creáis en Él, en Cristo, sino que padezcáis por Cristo. ¿Sí? Entonces dice, lo primero es que vengan, que la gente de afuera, que todos aún dentro de la iglesia vean que hay unidad. Lamentablemente a veces no solo los de afuera, sino aquí mismo dentro ven que no hay unidad, que no estamos unánimes. Ahora la primera señal es esta, que hay unidad, que estamos unánimes, combatiendo unánimes. La segunda señal, que estamos padeciendo por causa de Cristo. Y Pablo se pone como ejemplo, el apóstol Pablo se pone como ejemplo, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. En este momento el apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión y está sufriendo por el evangelio. Está diciendo, esto que ven en mí, ustedes también lo tienen que vivir. Yo estoy unido a ustedes y yo voy delante de ustedes, cosa que no vemos, hermanos, en otras iglesias, ¿verdad? Hay iglesias modernas hoy en día
que predican es que debemos sufrir por el evangelio, y esta persona que está sufriendo está en su Rolls Royce, que está predicando está en su Rolls Royce con su Rolex, que está nada más gastando para sus vientres, dice la palabra, viajando por aquí y por allá. No se están poniendo como ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo me dices a mi congregante que debo padecer por el evangelio, pero tú no? Aquí el apóstol Pablo así lo está haciendo. Él dice, yo me pongo como ejemplo, padezcáis, que padezcáis por el evangelio. Entonces, las señales de que alguien está viviendo como alguien digno del evangelio, número uno, es que hay unidad, que estamos viviendo unánimes en un mismo espíritu. Y la segunda señal, que estamos padeciendo por el evangelio de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? Bueno, ahora sí continuamos con el siguiente capítulo. Dice así: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es decir, el apóstol Pablo está diciendo, si lo que predicamos es verdad, si lo que tú predicas es verdad, si lo que yo predico es verdad, y si es verdad que Dios ha obrado en ustedes, si es verdad que Dios está obrando en esta iglesia, es lo que está diciendo en este versículo, traduciéndolo en estas palabras. Si todo esto que predicamos y decimos que existe, y digo que Dios ha obrado en mí, si todo esto es verdad, y regresa al tema de la unidad. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Regresa al tema de la unidad, del amor unos por otros. Dice, sintiendo el mismo amor. ¿Sabes por qué habla tanto del amor y la unidad en toda la Escritura? Aproximadamente entre 35 y 40 veces en la Escritura se habla de que se amen unos a otros, aproximadamente. Hermanos, si yo a mis alumnos, que soy maestro, les digo 2 veces las cosas, es porque me parece importante. Si se les digo 3, es porque me parece importante. También ustedes como padres, ¿no? Si le dicen a sus hijos una cosa, se la repiten y se la repiten una segunda, tercera vez, es porque es importante, ¿cierto? Y porque sabemos que a lo mejor a mi hijo no le es fácil. Imagínate que Dios nos está diciendo esto entre 35 y 40 veces en toda la Escritura. ¿Será o no será importante? Ahora la pregunta, ¿será fácil? No. Aquel que diga que es fácil amar a los demás hermanos con el debido respeto, está mintiendo. Si el Señor incide una y otra vez en el amor a los hermanos, es porque no es fácil. No les voy a pedir levantar las manos, pero preguntémonos, ¿quién alguna vez ha sido lastimado por un hermano en la iglesia? Ya saben por qué no les pido que levantemos las manos, ¿verdad? Porque todos levantaríamos la mano. ¿Quién alguna vez ha sido lastimado o ha sido ofendido? No necesariamente lastimado, ofendido. ¿Por qué es esto? Pero si son cristianos, ¿no te han dicho tu hermano que no es cristiano, tu familiar? Uy, eso que eres cristiano. ¿No te lo han dicho? Sí, ¿verdad? De aquí mismo, dentro de la iglesia, decimos unos de otros, no, pues, ¿y eso que es pastor? ¿Y eso que está sirviendo? ¿Eso qué tiene que ver? Hermanos, en las relaciones unos con otros, y aún más en el matrimonio, por ejemplo, las relaciones unos con otros son relaciones de pecadores. ¿Y qué podemos esperar de pecadores sino solamente que pequen? El Señor Jesucristo nos ha concedido por su obra el poder no pecar. Pero el apóstol Juan, en 1 Juan nos dice, inspirado por el Señor, si alguien dice que no peca, hace a Jesús mentiroso, porque todos pecamos. ¿Qué podemos esperar de un hermano de la iglesia si nuestras expectativas están en que no peque, en que no me ofenda, en que haga todo bien? Vamos a vivir frustrados y nos vamos a terminar yendo. Y vamos a vivir ofendidos, enojados todo el tiempo con nuestros hermanos. Qué frustrante. ¿A qué venimos a la iglesia? Pero si esperamos la realidad de que es pecador, no me frustro y avanzo en ¿qué? En estar perdonando y perdonando
y perdonando y amando y amando y amando. Por eso el Señor habla tanto del amor unos a otros y de la unidad, porque no es fácil, hermanos. No es fácil, y yo sé, hermanos, que hay corazones lastimados. El Señor sabe que yo he sido lastimado, pero también sabe que yo he lastimado. Hermanos, que el Señor nos redarguya en esta mañana con su palabra. Ahora, habla del tema de la unidad del apóstol Pablo. Pero ¿cómo se logra esta unidad? Siguiente versículo, versículos 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que decía del video que vi en la mañana, ¿verdad? ¿Qué nos dice el mundo? Ve lo tuyo primero, no lo de los demás. ¿Qué nos dice el Señor? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. No es fácil. No es fácil, hermanos. ¿Cómo puedo lograr la unidad y el amor con los hermanos? ¿Cómo puedo lograr esta actitud que nos está pidiendo? Humildad. Con humildad, no considerando a mí superior. ¿Y cómo es que yo me considero a veces superior? Cuando pienso que mi opinión es más correcta que lo de los demás, porque al mismo tiempo estoy pensando, soy más inteligente, mi experiencia es mayor, es que yo sí sé de ese tema. Y de muchas otras formas yo me puedo considerar superior a los demás. Pero aquí el Señor nos está diciendo, para que logres esa humildad, si de verdad quieres tener esta humildad para ser digno, para vivir dignamente del Evangelio, no te consideres a ti primero, sino los demás. Ahora, el apóstol Pablo hace un corte aquí y les dice: te voy a decir cómo puedes lograr esta humildad, este nivel de humildad que no es fácil. Dice: mira a Cristo. Prácticamente les dice esto: mira a Cristo. Y por eso el título de este sermón se llama Mira a Cristo. Hermanos, les dije un principio, para comportarnos de manera digna, con unidad y en amor en la iglesia, debemos ser humildes. Y para ser humildes debemos mirar a Cristo y seguir su ejemplo. Continúa diciendo: ¿qué debo de mirar de Cristo? Vamos a ver qué nos dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo es Dios, nunca dejó de ser Dios. Para hacerse hombre no dejó de ser Dios, pero no se aferró a que Él era igual a Dios. Y nosotros, hermanos, ¿de qué nos aferramos? Siempre nos estamos aferrando de nuestra opinión, de nuestro punto de vista, de nuestro dinero, de mi corazón, mis sentimientos. Es que me hirieron, me hirió mi esposo, me hirió mi esposa, me hirió el hermano. Nos aferramos a nuestro orgullo. Nuestra obstinación puede llegar a ser muy grande. Y nosotros, hermanos, siendo criaturas, siendo tan débiles, llenos de errores y de pecados, nos aferramos. Cristo, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Y nosotros, yo me aferro. No, es que tal hermano lleva tantos años diciéndome que no soy cristiano. Yo me aferro. Es que tal hermano no me deja hacer las cosas a mi manera. Me aferro. Nos aferramos a cosas tan banales, hermanos. ¿Sí o no? Y el Señor Jesucristo nos aferró. Por eso el apóstol Pablo dice: mira a Cristo. Dice, Él no se aferró, no se obstinó. Y después dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, no hay
cosa más humillante en la historia del universo. No hubo cosa más humillante que Dios haciéndose hombre. Nada más humillante que Dios haciéndose hombre. Y no solo se hizo hombre, porque bien pudo haber sido. ¿Qué tal cuando vemos historias de personas que les son concedidos deseos, ¿no? Se hacen hombres reyes, millonarios. Dios hizo hombre haciéndose bebito, naciendo de una virgen, durmiendo en un pesebre en medio del estiércol de los animales, y creció como humano. Se humilló. No hay mayor humillación que lo que hizo el Señor. Y después dice, y estando en la condición de hombre, el apóstol Pablo sigue diciendo, o sea, no fue suficiente con eso, les está diciendo, estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿A qué se refiere con que se hizo obediente hasta la muerte? Hay dos formas en las que él obedeció. Una, él obedeció al Padre en el pacto que habían hecho, ese pacto eterno en donde el Padre le había dicho, yo te voy a dar un pueblo y tú debes de ir y sacrificarte por ese pueblo. Él obedeció, pero también todos los días de su vida, sus 33 años de vida hasta el último segundo, obedeció la ley de Dios. Todo el tiempo. Él no tuvo pecado, él estuvo obedeciendo cada punto, cada tilde, cada letra de la ley de Dios. El creador del universo, el objeto de la ley, a donde apunta la ley encarnada, obedeció la ley de Dios. El Señor se humilló, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, la muerte en la cruz no era cualquier cosa, y creo que la mayoría lo sabemos. La muerte de cruz era humillante. Hemos visto películas, hemos visto series y lo que quieran. Ahorita está muy de moda una que se llama The Chosen, ¿verdad? Y podemos ver al Cristo, a quien lo representa, sufriente. O en la película de Mel Gibson de La Pasión, en paños menores, sangrando, sudando. Pues para empezar, en realidad estaba desnudo. ¡Qué humillante! La muerte en la cruz era desnudo. ¿Para qué iban a esperar que estuviera cubierto? No, eran malos, eran feos. Lo desnudaron. Y lo que vemos en esas imágenes, lo que vemos en esas películas, si es que las hemos visto, no se compara, hermano, no se compara ni tantito a la realidad. ¿No les pasa que ven en los noticieros o en un periódico una imagen de alguien que a lo mejor murió por cualquier razón? Y dices, ay, qué feo, pero en persona, ¿qué tal? Es horrible. Pues imagínense cómo fue con el Señor, fue terrible. Miren, vamos a Isaías, hermanos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Cómo lo relata el profeta. Isaías 53. Está describiendo al Señor Jesús, al Mesías. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Hermanos, fue desfigurado. El Señor Jesucristo fue desfigurado. Lo golpearon de muchísimas maneras, de manera que no hubiera parecer. Ya no se parecía al que conocieron antes. Dice, lo veremos más inatractivo para que no le deseemos. La gente lo veía y se avergonzaba, agachaba sus cabezas. Y más adelante dice aquí, versículo 7,
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué ejemplo de humildad, hermanos. El justo, padeciendo injusticia verdadera, no abrió su boca. Y nosotros a la primera abrimos, dicen las mamás, perdón, no quiero ser ofensivo, pero dicen nuestra bocota. ¿Sí o no? Primera situación que yo siento que me ofenden, abrimos nuestra boca. Digo, esto no me parece. Y a lo mejor no se lo digo directamente, peor, se lo digo al de al lado. Otra persona a quien ahora le voy a poner tentación y pie de tropiezo. Es que ya viste a este hermano, es que ya viste el pastor lo que me hizo. Abro mi boca. En casa también, una pequeña cosa que no me gusta porque me siento ofendido, me pega mi orgullo, lo primero que hago es abrir mi boca, hacer tropezar ahora a mis hijos, hacer tropezar a mi esposa, a mi esposo, y crear una rencilla. En todos lados, hermanos, necesitamos voltear a Cristo, a verlo, que Él enmudeció ante una verdadera injusticia. Él enmudeció. Hermanos, que el Señor nos ayude a enmudecer, a callarnos ante las injusticias, porque el Señor es justo y Él hará justicia por nosotros. Pero nosotros humildemente aprendamos de Cristo, sujetemos nuestra lengua, sujetemos nuestras pasiones para poder amar a los hermanos como se nos manda, para humillarnos, para vivir humildemente, hermanos. Miremos a Cristo. Pero hubo un resultado. Hubo un resultado, hermanos, de esta humillación de Cristo. Dice el siguiente versículo, los siguientes versículos. Por lo cual, dice, debido a toda esta humillación, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hubo un resultado de esta humildad, de esta humillación. Hubo un fruto glorioso, hubo un premio. Hace poco estaba leyendo con mi esposa Apocalipsis, y en el capítulo 4 narra cómo los ancianos arrojan sus coronas delante de él. Dice, sí, claro, los ancianos arrojan sus coronas, se humillan los cristianos. Dice que los santos se postran ante él. Claro, los santos se postran, es entendible. Los ángeles se postran, pero también dice, y vi a todos, y dice, a todo lo creado, a los malos de la tierra, de debajo de la tierra, dice que se postraban y le daban gloria al Señor Jesucristo, al Cordero. Hermanos, las piedras, las rocas, los animales, pero ¿sabes quién también? Los pecadores, aquellos que dedicaron toda su vida a decir, Él no existe. A todos los que se dedicaron a decir, tú eres malo, tú no eres justo, predicando contra Él. El apóstol Juan en este momento está viendo a Hitler, a Nietzsche, a todos los que dicen contra Dios. Él los está viendo postrándose y diciendo, Él es el único Dios. Hubo un fruto, hubo un resultado de su humillación. No fue en vano. Así, hermanos, como hay un resultado y un fruto, si nosotros somos humildes, no es en vano. No es en vano. Y para esto vamos a ver un pasaje paralelo, que no es paralelo porque esté diciendo exactamente lo mismo o porque sea una carta circular como Efesios, Colosenses, sino es paralelo porque está hablando del mismo tema. Y les voy a pedir que vayamos primero a Lucas 22. Lucas capítulo 22 es el contexto de la cena del Señor y de cuando el Señor Jesús lava los pies a sus discípulos. Lucas 22, versículos 24 al 30.
Aquí el Señor acaba de compartir la cena, la Santa Cena, acaba de instituir este sacramento, acaba de celebrar la Pascua, acaba de establecer el nuevo pacto e incluso les acaba de decir que va a ser entregado, que va a ser muerto. ¿Y saben qué pasa? Vamos a leerlo. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en mis tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Hermanos, repito, el Señor Jesús acaba de cenar con ellos, acaba de establecer el nuevo pacto, acaba de decirles: me van a matar. Y lo primero que hacen los discípulos es verse entre ellos y decir: ¿te acuerdas que éramos 70? ¿Ya viste que solo somos 12? ¿Quién será el mayor de nosotros? Acaba de hacer lo más sagrado y acaba de decirles que lo iban a matar, y ellos pensando en ellos mismos, diciendo: ¿qué será el mayor? Y nosotros vemos esto y decimos: no, se pasan. Hermanos, somos iguales, somos iguales. El Señor nos habla todos los domingos y seguimos cayendo en lo mismo. El Señor responde a su pregunta de quién será el mayor, pero no solo les responde diciéndoles, sino que Él hace una acción. Y vamos a Juan, al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 13, capítulo 13. Vean lo que hace el Señor Jesucristo a partir de esto. Dice, versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ok, estamos en el mismo contexto, ¿sí? La Pascua, la cena, todo esto está mezclado. Y el Señor no solamente les dijo con palabras, sino el Señor lo dijo con acciones. Y dice, sabiendo que Jesús que había llegado su hora para que pasase este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a ver 3 puntos para terminar esta prédica. Les voy a decir 3 puntos por los cuales, cómo podemos identificarnos por Cristo y humillarnos igual que Él. Jesús se humilló porque amaba a los suyos. Aquí lo dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, Jesús se humilló porque amaba a los suyos. Así nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Debemos nosotros amar a nuestros hermanos como Cristo amó a los suyos. Nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. El Señor Jesús, no hubo un día en que nos comenzó a amar. Dice, los amó hasta el fin. Él nos ha amado desde siempre. No te empezó a amar cuando te arrepentiste, cuando oraste y dijiste, Señor, me arrepiento. No te empezó a amar cuando te salvó, cuando te bautizaste. Él te amó desde siempre y hasta siempre. Dice 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y después dice, relacionando el amor de Jesús hacia nosotros, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Anteponer la vida de nuestros hermanos antes que la nuestra. Anteponer las necesidades de nuestros hermanos antes que las nuestras. Entonces, ¿por qué el Señor se humilló? Porque nos amó.
Está dando primero las razones del por qué iba a ejecutar una acción en ese momento. Si lo leemos al revés, podríamos decir: se levantó de la cena Jesús, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y podemos decir: porque los amó y los amó hasta el fin. Y el siguiente punto es: Jesús se humilló sabiendo lo que iba a suceder y a quién él iba. Dice el versículo 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había él salido de Dios y a Dios iba, entonces lavó los pies de sus discípulos. Podríamos decirlo al revés: Jesús lavó los pies de sus discípulos porque él ya sabía que él iba al Padre y que él venía de Dios e iba al Padre. Pero también él sabía, dice, que iba a ser traicionado por Judas. El Señor lo sabe todo. El Señor es soberano por encima de todo. Sabía que iba a ser traicionado por Judas y le lavó los pies a Judas. Sabía que iba a ser negado por Pedro y le lavó los pies a Pedro. Sabía, hermanos, que íbamos a pecar y que lo íbamos a traicionar, y murió por nosotros. Se humilló por nosotros. Que nosotros, hermanos, de la misma manera, confiando en que Dios tiene el control soberano de todo, amemos a nuestros hermanos. Pero es que esto es injusto, a lo mejor. Pero acuérdate, Dios tiene control de todo. Dios es justo. Pero es que de verdad es mucho tiempo que siento que he estado siendo tratado de esta manera en la iglesia. Dios es justo, Él tiene el control de todo. Ciertamente te está probando. ¿Ya estás amando a tus hermanos? ¿Ya lo lograste? ¿Ya estás perdonando? Si avanzas en eso, el Señor va a hacer justicia, tenlo por seguro. Si el Señor Jesús estaba tranquilo en la soberanía de que Él lo sabía todo, nosotros podemos estar tranquilos ante las injusticias o aparentes injusticias, tranquilos en que Él es justo y que Él está en control de todo y que todo lo que nos pasa es para su gloria y es para nuestro bien. Pero también dice, Él sabía a quién iba, y por eso hace rato hablaba de que hay un fruto, de que hay un premio, hay un galardón, hermanos. Hay un resultado de que te humilles, de que seas humilde y que ames a tus hermanos aunque te cueste. Aunque te cueste, dice un dicho popular: si no duele, ¿qué? No sirve, ¿verdad? Si no cuesta, hermanos, ¿qué sacrificio? Qué fácil, dice el Señor Jesucristo, es amar a quien les ama. Qué difícil es amar a los hermanos que nos cuestan trabajo, por su carácter, por sus decisiones, por lo que quieras. Qué difícil es amar a esa esposa que te presenta pruebas todos los días, o a ese esposo que te presenta pruebas todos los días, o a tus hijos que no te obedecen. Qué difícil. O a tus padres que a lo mejor no lo hicieron de lo mejor o no lo están haciendo de lo mejor. Qué difícil, ¿verdad? Pero tenemos seguro algo, que si obedecemos al Señor y amamos como Él nos dice, hay un premio, hay un galardón, hay un resultado, hermanos. No es en balde. No es en balde ese dolor de corazón. No es en balde. El Señor lo conoce. Esa herida que tienes, que te hicieron en alguna ocasión, a lo mejor aquí en la iglesia, o tu esposa, tu esposo, tu hijo, tus padres, no es en balde. El Señor lo usa. Abraza al Señor, vive con humildad y ama, perdona. Y por último, leemos en los versículos 12 al 16. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo: ¿saben lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Dice, lo que yo les he hecho, háganlo ustedes. ¿Qué? ¿Que en la cena del Señor también nos quitemos los zapatos y nos lavemos los pies? No, humíllense. Como yo me he humillado con ustedes, si yo soy su maestro y soy su señor, que sí lo soy, ustedes lo pueden hacer. Ustedes que son ni maestro, ni el maestro, ni el señor. Ustedes, nosotros que somos pecadores, llenos de defectos, llenos de pecados, que herimos a los demás. Si el Señor, que es perfecto y no cometió pecado, lo hizo, nosotros podemos hacerlo con su gracia. El Señor Jesús está respondiendo a su pregunta que ellos hicieron, ¿de quién será el mayor? Está diciendo, el mayor, el que crea que es mayor, humíllese, ámense. Pero hermanos, una vez más repito, no es fácil. No es fácil. Y esta semana yo estaba con este dilema, porque hermanos, los que predicamos, antes de predicar, el Señor trata con nosotros una y otra vez sobre eso que vamos a predicar. Y yo le decía a mi esposa, es que no puedo. Y ella me decía, ni vas a poder, papito. Si lo sigues intentando en tus fuerzas, no vas a poder, hermanos. Necesitamos primero humillarnos delante de Dios y decirle, Padre, no puedo amar a mis hermanos, no puedo perdonar a mi pastor, no puedo perdonar esto que me hizo el hermano, a mi esposa, mis hijos, mis padres, no puedo, te necesito. Y todos aquellos que han escuchado todo esto en esta mañana, hoy te digo, si es verdad, el Señor Jesucristo, Dios se humilló para dar la vida por ti, se humilló para salvarte. Debes responder a su llamado que hoy te dice, arrepiéntete, arrepiéntete, despójate de ti, reconóceme como Señor, y tu vida va a cambiar, y tu destino va a cambiar, y vas a ver que no porque te esfuerces, no porque tú lo merezcas, tu vida va a glorificar a Dios, pero necesitas arrepentirte de verdad y humillarte delante de Dios. Y nosotros, que el Señor nos ha concedido estar en su cuerpo, en su pueblo, hermanos, roguemos al Padre que nos permita, que nos dé gracia de amarnos, de perdonarnos y de mostrar esa unidad para vivir de manera digna del Evangelio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, venimos a ti en esta mañana después de haber escuchado tu palabra y de ser exhortados, aún de ser animados y confrontados. Padre, reconocemos nuestra falta de habilidad, nuestra falta de capacidad para obedecerte, para atender a tu llamado, nuestra falta de capacidad para humillarnos, Señor, para amar a nuestros hermanos. Primero te queremos pedir perdón porque hemos sido obstinados, hemos sido orgullosos y a lo mejor no decimos nada, pero nuestra actitud, nuestro silencio, nuestro negar la conversación, nuestro negar el espacio con X o Y hermano. A veces creemos que evitando la discusión ya con eso basta, pero no, Señor, tú nos pides amar, no solo nos pides evitar. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos. Y perdónanos, perdona nuestra obstinación, perdona nuestro orgullo y ayúdanos, Padre, porque tú lo requieres y porque queremos obedecerte y queremos hacer las cosas como tú las pides para que tu nombre sea exaltado. Te lo rogamos, Señor, confiando en que tú nos escuchas y que respondes nuestras oraciones, no por nosotros, sino por tu Hijo Cristo Jesús. Amén.